Como saben, el tema de esta noche va a ser el de los derechos emergentes, ¿no? Cuando se firmó en el 48, el 10 de diciembre, la primera declaración de los derechos humanos, fue en esa ocasión casi de emergencia después de la Segunda Guerra Mundial, y se recogieron aquellos derechos más elementales. Luego, evidentemente, ha habido un desarrollo, ha habido también una demanda de la sociedad que ha madurado en muchos aspectos, y se habla de derechos emergentes que no fueron considerados en un primer momento y que la sociedad está ya demandando. Esto, bueno, no voy a hacer otra vez la presentación de Esteban, porque ya ayer ya la hizo él, solamente que ustedes habrán notado que en él es difícil separar la teoría de la práctica. Es decir, su actitud vital aflora en cada momento, y es lo de agradecer. Su testimonio termina siendo siempre, su información termina siendo un testimonio también de vida que agradecemos, porque nos estimula a nosotros también profundamente. Bueno, voy a tratar de estimularlo. No mucho, porque no mucho. Porque si no se dispara. Peligroso. A nuestra edad. Algunos se puede disparar. A pesar de los años. Perdona por el retraso, porque a pesar de lo del parking, también es verdad que debíamos haber salido antes previendo lo del parking. O sea que, perdón por que se debe a mí, sobre todo, porque estaba ahí escribiendo cosas. Bueno, vamos a ver. Yo voy a tratar primero de describir cuáles son esos nuevos derechos que se llama de la tercera generación. Recuerden que los primeros derechos fueron de tipo político, de libertad de expresión, a raíz de la Revolución Francesa y de la República. Después vinieron los derechos sociales, una segunda andanada, a raíz sobre todo de la industrialización, diríamos el conflicto de clases, y ahora en la sociedad que vivimos, pues la realidad social globalizada y mundial hace caer en la cuenta de otros tipos de derechos de los pueblos que necesitan ser protegidos en el nuevo contexto, y no bastan aquellos que se habían dado antes. Sin embargo, quisiera decir que no olviden lo que fue la primera y casi más importante afirmación que traté de decir ayer, que mientras no se rompa eso que yo llamaba esquizofrenia, entre declaraciones de principios y de derechos excelentes y falta de instrumentos jurídicos para llevarlos a efecto, pues hasta es más peligroso que vaya creciendo el volumen de lo que debemos hacer y sin que crezca el volumen de los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo. Eso no lo olvidemos, ¿no? Pero teniendo eso claro, vamos a tratar de describir un poquito cuáles son, después hacer unas reflexiones de previos indispensables para que se lleven a efecto, aparte de esta estructura jurídica o instrumentos de los que hablo, y después también, o quizás antes diré, unos datos elementales del mundo en que vivimos y que va a ser a 10 años, 20, 30 o todo el siglo que vivimos, para tener en cuenta la urgencia de que se concreticen esos derechos. Y por último, puesto que es el final de estos dos, de este ciclo más abierto, mañana habrá una cosa más privada de comunidad cristiana y tal, esto hablo en otras claves, pero quiero decir algunas resistencias ético-espirituales en el sentido no religioso del término, o no cristiano exclusivamente, indispensables para que tanto los derechos que hablamos ayer como lo que vamos a hablar hoy se concreticen, ¿no? Donde no hay persona no hay futuro, ¿no? Y no hay sociedad. Pero bueno, antes de llegar a esto, enumeremos los
tres derechos primeros llamados de la tercera generación o emergentes fueron el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas fue declarado no tan lejos, en el año 12 de septiembre de 2007. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, votando a favor 144 países, 4 en contra, todavía que puede haber 4 en contra, que es lo que pensarán, y 11 abstenciones. Abstenciones entre ellas de Colombia, que después terminó adheriéndose y quedaron en 10, ¿no? Este es un ejemplo gráfico de lo que les dije al principio. Estos derechos de los pueblos indígenas que están muy relacionados con los derechos ecológicos de la tierra como instrumento, no han podido llevarse a efecto en gran parte porque esto supone un choque con los intereses económicos transnacionales. Piensen ustedes en Brasil, que tantos mártires ha tenido esa causa, incluso mártires en el sentido más estricto de la Iglesia Católica, de gente que ha muerto por defender esos derechos. Hace poco recordábamos un jesuita, Dios mío, se me va el nombre otra vez, pero que lo mataron, lo asesinaron. Él se metió en una población indígena, empezó a vivir 10 años como ellos, hasta vestía igual como ellos, Cañas se llamaba, y lo asesinaron. Como ha estado a punto de ser asesinado Pedro Casaldáliga varias veces en el Mato Grosso, en Sao Félix de Araguaia, y por error mataron a su secretario, que era Joao Bosco, también este era jesuita, pero muchos más de los que han trabajado por los derechos humanos en todo ese mundo indígena, donde tan reciente está una declaración y tan reciente están las matanzas de los que han tratado de ponerla en práctica. Por cierto, estamos orgullosos como canarios de que, al que a lo mejor conocéis de La Palma, Fernando López, esté en la Amazonía, en esa comunidad tan ejemplar, intercongregacional y nómada o peregrinante por toda la Amazonía. Yo estuve una vez en Belén, en la Amazonía, en un foro social mundial. He ido a 3 foros sociales mundiales, uno en Porto Alegre en el 2005, otro en Belén en el 2009, eso es, y el siguiente, el 2011, en Dakar. Y en el de Belén, que era también una concentración de pueblos indígenas allí. Por cierto que la primera vez que iba a esa selva de la primera y única que estaba en la Amazonía, impresionante. Cuando llego y veo un río inmenso, comenté con los que iba yo, hay que ver el Amazonas, qué impresionante es este río. Y dice, no, si esto es un afluente. Era un afluente del Amazonas y ya me parecía a mí un mar. Bueno, pues allí hubo una concentración de pueblos indígenas de toda América Latina, y Fernando, me acuerdo que llegó vestido en una canoa con los indígenas, y así estuvo todo el foro social el Fernando. Pero aparte de eso, que puede ser folclórico, es que está exponiendo su vida, ¿no? Y es un orgullo. Bueno, pues, derecho a la paz, derecho al desarrollo, el derecho de los pueblos indígenas, muy relacionado, aunque no hay una declaración explícita, con el derecho de la tierra como ente. No sé si dije ayer, en ese sentido, que otra de las aportaciones positivas de la tendencia ecofeminista, ayer les hablé más bien de las pacifistas de la Segunda Guerra Mundial, Simone Weil, Virginia Woolf y muchas italianas. Pero en la tendencia actual ecofeminista hay un libro que les recomiendo, Pan y Rosas, que lo escribe Lucía Ramón, que a lo mejor ha venido por aquí también, otro encanto de persona. Y bueno, entonces tienen una nueva definición de lo que son derechos humanos, porque hablan de los derechos de la vida. Todo aquello que sea respetar el derecho de la vida en su
dimensión de los humanos y en otras dimensiones también, ¿no? Nos hacen superar el esquema estricto que hemos tenido centrado en nuestra sociedad. Y los indígenas son los que más nos han ayudado a abrir esa mente. Es decir, la tierra tiene derechos y todos los seres vivos tienen derechos, ¿no? Bueno, pero además de eso quisiera decirle que ahora la lista, se habla de derechos emergentes y ya es amplísima. Estuve en una institución catalana de derechos humanos que me invitaron, era un ciclo sobre derechos emergentes y ahí hablan de una lista de derechos que la gente defiende, que deberían ser también parte de la carta, de la ampliación de la Carta de Derechos Humanos. Hablan, por ejemplo, de el derecho a la renta básica, hablan del derecho a la muerte digna, hablan de el derecho a relaciones sexuales de diferentes signos, hablan del derecho a emigrar, que ya hablaba yo ayer, pero que no está, bueno, está dicho el derecho a emigrar. No sé si les dije ayer que el Papa Francisco ha utilizado también un concepto del derecho a no emigrar. El derecho a emigrar va unido con el derecho a no emigrar. Es decir, a que cuando uno vive en su tierra, si sale, no sea por necesidad, sino por cierto, que no crean ustedes que la emigración, aunque sea el tema de ayer, pero tiene también que ver con los derechos emergentes. El derecho a emigración es un derecho emergente que hay que matizar urgentemente, que va a desaparecer si el nivel económico de los países del sur aumenta. No, la realidad no responde a ese hecho. En aquellos países que ha aumentado el nivel de vida, la emigración incluso se mantiene o aumenta. ¿Por qué? Porque también está el derecho a emigrar para aumentar el nivel de educación y de cultura de la gente. Estados Unidos tiene lleno, ¿cómo se llama? Silicon Valley, de hindúes, de gente india que son especialistas en tecnología y que no es que tengan grandes necesidades en sus necesidades básicas, sino que el mundo, como dije ayer, cada vez más va a ser no un mundo con migraciones, sino un mundo en estado de migración, de lo que habla Manuel Castells en esto. Por lo tanto, esto va para largo. Pero además de esos, hay otros, le hablaba de renta básica, de muerte digna, de derecho a emigrar más consolidado, derecho a la variedad en la concepción de la sexualidad, pero algunos hablan del derecho a la erradicación del alfabetismo, del derecho a la formación continua e inclusiva, el derecho a los medicamentos y a la asistencia sanitaria, no a la salud en general, sino a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. Otros hablan del derecho de la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, hablan del derecho al voto de las personas emigrantes, el voto en el país en que emigran. En fin, hay una lista de gente tocando a la puerta diciendo, oiga, no podemos olvidar muchos aspectos que deberían ser, diríamos, sancionados con la más alta consideración de derecho. Pero les decía, aunque yo voy a profundizar, porque no da tiempo de todo, en uno de ellos que considero clave, que es el derecho al desarrollo mundial, pero antes quería decir, no me dio tiempo ayer y entra muy bien lo que voy a decir, que previo a eso hay que superar ciertos anquilosamientos a que está sometido el tema de los derechos humanos y también ciertas condiciones de posibilidad para que vayan adelante. Primero, hoy se podía considerar que los derechos humanos, primero, están en una situación de caos. ¿Por qué? Como decíamos, señor Romero y yo, sobrino, el máximo don de la existencia, que es la vida,
es el mínimo que está protegido. El derecho a la vida, y eso es un caos, está menos protegido que la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada tiene letras chicas, todas las que ustedes quieran, para protegerlo. Ya decía también Monseñor Romero, no puedo evitar remitirme a El Salvador, donde para mí fue como un renacer a la vida en una cultura y en un contexto diferente. Decía que las leyes, decía Monseñor Romero, se parecen a la serpiente, que solo pican, o sobre todo pican, el pie descalzo de los pobres. Las leyes están hechas de tal manera que a la hora de la verdad perjudican mucho más al pobre que al que tiene grandes propiedades. Y en el caso de lo que estoy hablando de la propiedad, está blindada. La propiedad privada es una sacralidad adorada en la sociedad moderna, y por lo tanto ese caos que supone la absolutización de la propiedad privada sobre el derecho a la vida, que está mínimamente protegido y el otro máximamente protegido, eso es, vuelto a la palabra que tanto utilizo, otra esquizofrenia, y es un caos, es una selva en la que se han hecho fuertes los que más propiedad tienen y no tienen protección los que su vida está más en riesgo, de mil maneras, de mil maneras. Pero es que además los derechos tendrían que estar, para que crecieran, si no, da lo mismo que crezcan, pero no van a ninguna parte, de las ideologías. Dicen que en ocaso de las ideologías están más fuertes que nunca. La ideología, además, es casi un constituyente del ser humano. En una sociedad líquida parece que esto no es importante, pero la ideología que tiene el neocapitalismo triunfante es una ideología. La ideología que tienen los que están hoy apropiándose del agua, que será la gran batalla del futuro, es una ideología. La ideología del choque de civilizaciones es una ideología. ¿Quién ha dicho? Si mientras exista el ser humano hay ideas para defender o cambiar o proteger, lo que sea. Entonces, la ideología neocapitalista dominante es absolutamente necesario que sea compensada por un avance de la humanidad en una línea de solidaridad estructural, que hablaremos después, para que estos derechos humanos se vayan, tengan realidad. Pero es que además los derechos humanos están sometidos a una constante situación de política mundial imperial. ¿Quién ha dicho que con Roma desapareció el último imperio? Estados Unidos es el imperio, pero ya está a las puertas China, que atención, no va a ser más humano que ha sido Occidente y ha sido Estados Unidos. Lo que se huele ya de China va a ser tan imperial, tan impositivo y tan dictatorial como ha sido Estados Unidos y Occidente. China es casi la dueña de África ya. Y además, curiosamente, Canarias es el centro de operaciones. Ustedes han visto que el presidente de China ha venido varias veces a Canarias. El presidente. Porque desde aquí es la organización de sus 12 plataformas de presencia en África que controla gran parte de la economía africana. Bueno, y los tenemos en España por todos sitios, los chinos. Pero aparte de esto, todo apunta, por los datos que después también daré, y si me olvido me los recuerdan, no, aquí los tengo, no se me va a olvidar, de cómo va a ser el mundo, y ya está siendo, que va a seguir la práctica de los derechos humanos en manos de los imperios. Y los imperios siguen teniendo derechos que nadie tiene, y los imperios dejan de firmar acuerdos internacionales, como ayer les dije, de los acuerdos de Roma sobre los delitos de lesa humanidad y de derecho internacional de guerra, el Tribunal Penal, pues ninguno de los grandes imperios o preimperios o imperios semiimperios que hay en el mundo, que son Estados Unidos, Rusia, China,
ninguno de ellos firmaron. Se creen con el derecho de prescindir de los instrumentos que la humanidad va creando para blindar lo elemental, que es la vida, a través de unos derechos que respeten la vida de los seres humanos por igual, por igual. Mientras esa política imperial esté poniendo un corsé a los derechos humanos, pues tampoco el aumento de derechos va a suponer un avance. Firmarán o no firmarán lo que les interese. Y cuando sus grandes transnacionales en Brasil tienen que expoliar lo que sea, ellos ya se procurarán que no estar comprometiendo esa invasión con ninguna firma de nuevos derechos. Como antes decía, ayer en algún momento dijo Juan, no me acuerdo en qué momento, de que además hay un cierto cinismo en todo esto, ¿no? Hay que liberar la reflexión sobre los derechos humanos de un pensamiento cínico. Hay gente que no solo en este mundo dominante, imperial, neocapitalista, que no es demagogia hablar de esto, porque es la pura realidad, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, no sé si lo dije ayer, creo que sí, según decía, no sé si era Habermas o Levinas, que a partir de ahí la caída del muro de Berlín supuso el final de la pasión política. Un mundo que tenía bloque, obligaba a ciertos controles mutuos. Un mundo en que ya hay un solo bloque dominante, que incluso el antiguo bloque se ha sometido a la lógica neocapitalista, se ríe. Y hay autores que, por ejemplo, no me acuerdo era el nombre del cual, celebraba, no solo negaba que ya se ejercieran ciertos derechos, sino se alegraba, por ejemplo, de que el pacifismo en Europa esté muerto. Que se me olvidó decir ayer también, entre las cosas que iba a decir, no hay derecho. ¿Ustedes han pensado alguna vez por qué salimos todos a la calle cuando el no a la guerra, de la guerra de Irak, y no ha salido nadie a la calle por la guerra de Siria y todo el desastre que está ocurriendo en el Oriente Próximo? ¿Qué era? ¿El no a toda guerra, que era lo que parecía que era? ¿O era el no a una guerra cuando hay un contexto político determinado de calentamiento global contra Estados Unidos porque no ha firmado tal acuerdo en la ONU, cuando nos movemos? No. Si es el no a la guerra, es a toda guerra. Y las víctimas son iguales, mayores que en Irak. No ha dado un paso el pacifismo europeo, el derecho a la paz, el pacifismo europeo y mundial, si me apuran. Cuando salió en masa ¿por qué no ha salido? Porque no hay ese contexto político de rentabilización política, o por lo que sea por lo que sea, no se justifica. Yo escribí un artículo, estaba ahí entonces en Las Palmas, y fíjense, me alegro de haberlo escrito, lo titulé "No a la guerra o no a esta guerra", porque me olía que ese movimiento aparentemente pacifista mundial no iba a seguir funcionando con coherencia ante toda guerra. Entonces, esto lo decía a propósito del pensamiento cínico. No es que hayamos actuado con cinismo, pero en este caso el doble rasero para salir o no salir o movilizarnos, sí hay quizás, diríamos, un pensamiento interesado que utiliza las grandes causas de la humanidad según sirva para mi opción política contra quien sea, pero no por esa sacralidad de la vida y del otro y del diferente, que diría la sacralidad del otro, que dice Leonardo Boff. Si no liberamos la práctica de los derechos humanos de ese caos, de esa ideología, de esa política imperial y de ese cierto cinismo, que yo después he puesto un ejemplo más que de cinismo, he puesto de incoherencia, de doble medida, no tendrá un correlato en la práctica el crecimiento numérico de nuevos derechos. Es condición de posibilidad, en consecuencia a esto que he llamado superación del anquilosamiento y el control,
La liberación del formalismo jurídico. El mundo feliz porque se firman las cosas. Los derechos humanos serán o no serán útiles en cuanto estén relacionados o no con los movimientos sociales de lucha liberadora, con la práctica de lucha liberadora real. Tenemos la prueba del Acuerdo de París, ya está tambaleándose, Trump no firma, algunos dicen que hay que firmar acuerdos más concretos. El formalismo, la estructura jurídica ya dije que era importantísimo, pero no para hacerle un paripé sin controles reales que en cierto sentido coaccionen a los estados para que se cumplan. Por lo tanto, liberación del juridicismo, del formalismo jurídico, liberación del utopismo institucional, de creer que como ya está establecido una estructura, una institución que va a velar por, está garantizado. No, no, no. El día a día hay que estar muy a pie de la realidad para supervisar la marcha real. En lo que yo he vivido y que les puse ejemplo ayer de los derechos de las vallas, que tanto conozco y ahí el que quiera podemos hablar lo que queramos. Esas 4 cosas que pusimos todas las ONG de Marruecos, que en Marruecos, o casi todas las que trabajábamos con los inmigrantes, pues esas surgen de que estamos ahí en la práctica. Si no estamos allí, la gente se está creyendo la versión oficial. Por lo tanto, ¿y qué pusimos? 4 cosas, aprovecho para decir lo que no dije ayer. Dijimos, stop a la violencia en ambas partes de la valla, en la parte española, y esto lo firmé con todos los permisos en nombre de la Delegación de Migraciones del Arzobispado, después de consulta con el obispo y con la delegada, y por eso lo puedo decir. Stop, además son cosas elementales, a la violencia en un lado o en otro de la valla, porque tanto la Policía Española, la Guardia Civil, como los ALI, que le llaman allí, las Fuerzas Auxiliares Marroquí, tienen mucho que reconocer de errores Yo vi, porque claro, solo el que está allí es el que puede hablar y que molesta a los dos gobiernos. Africanos que perdieron el ojo, 3, por las bolas de plástico de la Guardia Civil al bajar de la valla, que los devolvían otra vez. Las bolas de plástico solo desaparecieron cuando el desastre del Gran Tarajal, de aquellos muertos en el mar. A partir de entonces dio una orden, el gobierno español tajante, se notó el cambio enseguida, pero mientras estuvieron muchos años. Vi también cabezas abiertas, maxilares destrozados, de todo. Aquella sala de urgencia del Hospital Hassaní de Nador, yo decía que era tierra sagrada, que había que entrar allí con los pies descalzos como Moisés cuando tocaba terreno sagrado. ¿Por qué? Porque donde hay densidad de sufrimiento humano, allí es el verdadero lugar sagrado. Y allí, en esa sala de urgencia, veías tú 20, 30, 40, 50 jóvenes en plena juventud, hechos ciscos, después del intento de pasar la valla y de las palizas que se habían llevado cuando no lograron pasar. Yo veía los de esta parte, pero también me enteraba de los de la otra parte, y por otro lado también los echaban de nuevo. Y veías ahí sangrando, que no podían caminar como ancianos. Ya te digo, este del maxilar, me acuerdo que tuvimos que hacer de urgencia una recolecta de 2.000 euros para una operación en una clínica privada, porque si no lo perdía. Barbaridades, ¿no? Entonces, todo esto, digo, como evitar el formalismo. Solo una supervisión del día a día puede evitar todo tipo de formalismo en la vida. Esto a propósito de la primera cosa que pedíamos, que el stop a la violencia. La segunda que pedíamos era, por parte española, el no a las devoluciones en caliente famosas, que saben lo que es. Hay unas puertitas en la valla y a muchos de los que llegaban a España los metían. No solo los metían, sino que hay un vídeo que grabó esta persona que ahora le debe muchísimo la causa de los inmigrantes en esa zona, que es José Palazón, de Prodeín.
por los derechos de la infancia, tomó una cantidad de vídeos, y en uno de ellos, que yo vi el vídeo, pasaban fuerzas auxiliares marroquíes al terreno español, y allí delante de todos los guardias civiles que veían aquello, le estaban dando una paliza a un emigrante en terreno español y militares marroquíes. En primer lugar, no tienen por qué estar allí. En segundo lugar, mucho menos unos guardias civiles contemplar que en tu propio terreno los otros están pegándole una paliza descomunal, que solo verla daba tal, y no hacen nada. Bueno, nosotros proponíamos no a esas devoluciones emergentes, calientes, que son las que además producen el cambio de policías para un lado y para otro a veces, y que el Consejo Europeo, hablamos con el responsable del Consejo Europeo de Derechos Humanos, que fue por allí y estaba totalmente de acuerdo con las 4 cosas que les estoy diciendo, y han dado documentos oficiales diciendo que la práctica española de las devoluciones en caliente es ilegal, y que la nueva ley española, que además es contradictoria porque hicieron cambiar la ley para poder tener un respaldo jurídico a esas devoluciones en caliente, pero la misma ley tiene una coletilla que dice y todo esto según el derecho internacional. Pues si es según el derecho internacional prohíbe eso que estás haciendo legal. Y varias veces el Consejo de Europa dijo eso sigue siendo ilegal. Tercera cosa que pedíamos por parte marroquí: no a los desplazamientos forzosos en el interior. Cogían en un autobús a 50, 60 los que no habían logrado pasar. En una época los llevaban al desierto en la frontera con Argelia, en Oujda, que se llama así la ciudad limítrofe, y ya en la época que yo estaba allí los llevaban a Rabat, Casablanca no tanto, Rabat, Fez, y los dejaban tirados. Llegaron tal aluvión de gente a Cáritas de Rabat, que fue la ocasión de que nos reuniéramos todos e hiciéramos ese documento. Yo también le decía irónicamente a los de Rabat, a Cáritas, bueno, de manera que ahora como le llegan a ustedes estas masas de gente cuando se mueve, pues estos han estado vagando por Nador y todo el tiempo, y como no estaban en oficinas de ustedes, no nos hemos movido. Tenemos que movernos cuando la situación lo reclama, sea o no donde yo estoy. Que por cierto tampoco estaba ACNUR, HCR, que se llama ahí, en la frontera marroquí. Yo les decía, pero ¿cómo no están aquí? ¿Tienen una oficina? Hombre, que el gobierno marroquí no nos deja. Finalmente la pusieron. Pero era la tercera cosa que pedíamos, no a esos desplazamientos forzosos que son ilegales. Y cuarto, pedíamos el observador de derechos humanos. Perdonen este paréntesis, esto era a propósito de evitar ese formalismo jurídico y ese utopismo institucional. Y les hablaba yo del derecho a la propiedad. Esto supone leer la historia desde un nuevo paradigma, la famosa palabra paradigma, tan utilizada de diferentes maneras. Hay que leer la historia desde abajo, desde los de abajo. La historia es muy distinta, vista desde abajo. Cuando yo trabajaba de cura obrero, por cierto, ahora les cuento una anécdota también para relajarnos, porque me estoy poniendo muy serio yo. Espérense que veo un poquito de agua. Recuérdenme la anécdota, pero no la cuento ahora para no irme. Yo decía siempre que uno de los motivos cuando explicaba por qué trabajaba de obrero es que la realidad se ve como es desde abajo. Tú hablas muy distinto. En una homilía, me acuerdo en la